vamos a aprovechar estos 14 minutos que tenemos. Hemos escuchado a Hugo Larramendi, a Sergio Puebla, a Sandra Gil a lo largo de estos dos programas y ahora es el turno de Juan Pablo Laullero. Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Te gustó la conferencia de Amanda, la asesora de planificación de Nueva York durante 11 años? Fantástica. Además que el espacio público es un tema que siempre le tuve un cariño especial y me parece un tema muy lindo y además, bueno, Amanda es toda una autoridad del tema. Claro. ¿Conocías lo del este parque allí sobre un trazado aéreo que había, un trazado ferroviario? Sí, lo conozco. De hecho, bueno, digamos, valoro muchísimo todas las intervenciones que hubo en Manhattan. Tanto el Battery Park, bueno, los históricos como el Central Park, el Bryant Park y estas nuevas intervenciones que ha habido como el High Line, que bueno, son propias de un lugar que fue mutando de un lugar de una densidad pequeña en sus inicios y cada vez fue creciendo, se transformó en lo que bueno, al principio del siglo XX con toda la explosión que hubo, después bueno, la depresión, volvió a surgir. La capital del mundo, claro. Sí, es la gran cocina. ¿Viste lo que decía? Ya un millón más de neoyorquinos, es todo un desafío. ¿Dónde los pongo? Es muchísimo. La cuadrícula esa infinita. Y bueno, y ver cómo se la han rebuscado para trabajar en esa piedra que sobresale, que en definitiva es eso, Manhattan. Es una gran piedra que sale sobre la que se apoyan todos estos edificios. Y decir, bueno, tenemos una vía de tren abandonada, la recuperemos, era la vía de tren que en su momento en la zona era una zona de depósitos, el meatpacking se llama, que era donde se trabajaba con la carne y demás. Entonces este tren, a nivel de 6 metros de altura más o menos, recorría todos los edificios y de ahí sacaban todas las cosas y las bajaban directo a los edificios. Con el tiempo quedó en desuso. Hoy es un lugar que está lleno de restaurantes, y que dijeron, bueno, hagamos un parque que quedó fabuloso y se la están rebuscando como pueden. El Battery Park, ya lo comentaba Amanda en esa conferencia sí. Y bueno, era eso, o sea, son lugares que quedan en desuso y había que pensar en cómo recuperarlos. Asimismo, lo que están del otro lado del río, que bueno, es toda la parte de Brooklyn y Williamsburg y demás, ¿no? Lugares abandonados que siempre le dieron la espalda. Y bueno, la ciudad latinoamericana no es la excepción, o sea, ya vemos que en países desarrollados el río siempre fue la espalda, o sea, tanto en Nueva York, Londres, los ríos eran la espalda donde todas las fábricas tiraban los desechos, los lugares contaminados, pero dijeron en un momento, hicieron el clic, más tarde o más temprano, este es un lugar con mucho potencial, claro. ¿Qué hacemos? Y bueno, así fue que Londres recuperó el Támesis. Bueno, como veíamos en la conferencia, se recuperaron todas las costaneras de Brooklyn. ¿Qué hacemos con el Riachuelo, no? Caso Argentina, tenemos la cuenca Matanza-Riachuelo con más de, estamos hablando de cuántas millones de personas que viven sobre esa cuenca y todavía no lo podemos resolver. Claro. En definitiva, ¿qué es lo que falta? Voluntad política, que lo pida la gente, una conciencia real de qué es lo que está sucediendo, el fenómeno y tomar cartas del asunto. Claro. Los desafíos que ellos han tenido o los obstáculos que a priori han tenido sobre los cuales trabajar, como transporte, como medio ambiente, como la amenaza del cambio climático, son absolutamente trasladables a la problemática que, ¿entendés?, compartimos aquí en San Luis. Bueno, en distintas escalas es difícil por ahí impostar modelos de ciudades de otras escalas, de otros países, a la realidad nuestra, pero sí, todas tienen denominadores en común. Hoy todas las ciudades, como bien hablábamos un ratito antes, apuntan son un par de ejes claves que más allá de la escala son ejes que tenemos que tenerlos en cuenta. O sea, es el transporte, espacios verdes, espacios públicos, ciudad peatonal y, como decía Sandra, la descentralización. O sea, son puntos absolutamente claves hoy en cualquier tipo de desarrollo urbano, en cualquier punto que se comience a pensar cómo tiene que darse una ciudad, desarrollarse una ciudad. Juan Pablo, ¿y cómo armamos un plan aquí? Bueno, es un gran desafío, como en todos lados. Yo desde el momento que llegué a San Luis, es como que uno siempre está pensando cómo hacer para mejorar las cosas. ¿Cuál fue la primera foto esa que tuviste mentalmente? Y primero la baja escala, las calles angostas, las veredas angostas,
sin árboles y viviendo sobre los retiros. Las casas, todas las casas están sobre los retiros municipales. Me llamó muchísimo la atención. Yo hace 5 años que estoy, va a ser 6, que estoy viviendo acá, y me llamó mucho la atención, por lo menos el casco céntrico, cómo había crecido, ¿no? Cómo se ha dado, porque la verdad, bueno, nunca indagué si había una normativa que te obligara a construir sobre la línea municipal, pero me llama mucho la atención que siendo terrenos de 80 metros de profundidad, Claro. no trabajan con retiros o veredas más anchas o vegetación en las veredas. Claro. Responde también a una concepción de otra época, quizás. Y bueno, esas son las cosas que hay que empezar a trabajar con la gente, requiere muchísimo trabajo con la gente, ver a dónde se quiere ir, cuál es el modelo de ciudad deseable, y bueno, empezar a trabajar es fundamental en estos 5 ejes. Es absolutamente clave, son los 5 ejes que hoy cualquier ciudad, porque si no estamos volviendo a 1950, 40, 1930, cuando el automóvil aparecía en las grandes ciudades, y la ciudad, ¿para quién era? Para el automóvil. Hoy la ciudad no es para el automóvil, no debe ser para el automóvil. El automóvil es solo un medio. De hecho, por ejemplo, bueno, en Canadá uno puede ir por los carriles rápidos siempre y cuando vaya con el auto con 4 o 5 personas para economizar cantidad de autos en la calle. Pero bueno, ¿qué tenés que hacer primero? Primero tenés que tener un transporte público que funcione, que sea un transporte de bajas emisiones, de alta eficiencia, que te lleve a todos lados, que conecte la ciudad, que haya ciclovías, que la gente se mueva en bicicleta. O sea, empezar a pensar la ciudad de otra forma, es cambiar el paradigma. ¿Y culturalmente eso cuánto tiempo nos llevará a nosotros? Mira, porque todos esos cambios... Sí, perdóname que baje la charla a esto, que es casi anecdótico, pero tenemos la costumbre de querer estacionar en la puerta del negocio. Mira, todas las cosas cambian hasta que la gente se da cuenta que son buenas, o bueno, hasta que los multan, ¿no? Pero comenzás, si es toda una serie de acciones a llevar, pero cuando la gente empieza a ver que funciona... También acompaña, claro. Acompaña, claro. Si la gente empieza a ver que tiene una ciudad más saludable, más limpia, que yo no puedo dejar más el auto si voy a la panadería en doble fila, en hora pico, porque primero trago todo el tráfico, me pone una multa, o sea, esto es una secuencia de cosas que van acomodando a que yo no deje más el auto ahí. Con todo pasa lo mismo, con la separación de residuos en origen pasa exactamente igual. Al principio la gente, como uno le cambia a una persona que durante 70 años tiró la basura toda junta a separar los residuos. ¿Para qué? Si después o lo mezclan o vas a saber qué puede pensar una persona del proceso que tiene y el para qué y por qué lo va a hacer. El tema es, justamente son campañas, el largo plazo es fundamental y ver que ese tipo de programas funcionan. Es absolutamente clave. Cuando la gente ve que funciona, que tiene una ciudad más saludable, que se puede mover en bicicleta, que se puede mover en transporte público, empieza a dejar el auto progresivamente y bueno, la ciudad empieza a cambiar de poco. Claro. Son todos procesos. Juan Pablo, ¿te parece utópico lo que plantea Tonucci, este modelo de una ciudad que dice, si ponemos la ciudad y la administración pública además de la ciudad a la altura de los ojos de un niño, esa ciudad va a ser posible para todos? Y mira, yo creo que sí, siempre lo último que pierdo en estos casos es la esperanza. Siempre hay una visión de optimismo con respecto a estas cosas, porque he visto casos, tanto en los libros como en persona, casos que parecían irreversibles y hoy son un ejemplo. O sea que todo depende de la voluntad política, la voluntad de la gente y de personas que vengan con ideas claras y radicales, ¿no? Supónete, el alcalde de Bogotá me llamó mucho la atención que decía que él no tiene por qué preocuparse de dónde va a dejar, no tiene por qué ocuparse del estacionamiento público en la calle de los vehículos. De hecho, lo prohibió en todo el casco céntrico. Es una medida radical. Primero, la gente estaba como loca, o sea, ¿dónde dejó? Pero les dio un sistema de transporte total, pero muy funcional, que además funcionaba muy bien. Perdón por la redundancia, pero bueno, era un sistema interno de transporte en el centro que funcionaba de maravillas. Y a la gente le convenía muchísimo más dejar el auto afuera del casco céntrico, tomarse ese sistema que era una especie de tranvía, si querés,
de ómnibus eléctrico que te llevaba a distintos puntos, Claro. de bajas emisiones, que admitía mucha gente, que tenía aire acondicionado, que tenía... Lo mismo hizo el alcalde de Curitiba, Lerner. O sea, no hay nada que inventar, simplemente es tomar los modelos que han funcionado bien en la región, qué mejor que estos, estamos hablando de Colombia, de Brasil, caso no funcionó perfecto, pero el denominador común, ¿cuál es? El transporte. Sin transporte es como que todo el resto se diluye un poco. Claro, Y como hoy la por hoy, circulación, ¿no? En un cuerpo, claro. Bueno, ¿y te animás a soñar así con una especie de marca ciudad? Mira, hay una cosa que me gusta a mí cuando llego a San Luis, que es como que me pone así un poco de mejor humor y contento, que es el aire. O sea, el aire de San Luis es distinto. O sea, tiene no sé qué, pero es más rico. y abro la ventana y lo respiro, y qué mejor una ciudad con más aire, ¿no? Yo siempre lo pensé así, una ciudad con más verde, pero sobre todo más aire. Es creo la clave. Una ciudad que no esté contaminada, que no tenga smog, que tenga bajo nivel de polución, que la gente ande en bicicleta. Hoy por hoy, bueno, los chicos están andando, ya los vemos en las bicicletas, en las tubis, que están comenzando, pero por ejemplo acá en la ciudad no tienen ciclovías. Claro. Es inentendible, y que por una cuestión de color político, como tiene Ponce con el gobernador, Ponce no es autorizado a hacer las ciclovías en la ciudad. Hoy es inadmisible, Claro. siendo que tenemos una población estudiantil enorme, que todos los chicos de primer año de la universidad tienen bicicleta, que todos los del secundario, que se pueden estar moviendo en bicicleta, no solo ellos, sino sus padres, hermanos y demás. Y bueno, ahí estamos. Son esas grandes deudas internas que tenemos. Juan Pablo, hay que como pensar un ciudad. plan, sí o sí. Un plan a largo Totalmente, plazo. hay que planificar. Creo que ha sido la gran coincidencia de los especialistas que han estado en estos Fundamental la programas aquí. planificación. Te agradezco mucho, nos enriquecemos escuchándote. Gracias a ustedes. Estoy seguro que también nuestros televidentes se han enriquecido escuchando a los profesionales que nos acompañaron en estos dos programas. Como siempre decimos, nuestro interés es reflexionar sobre los temas que nos interesan como sociedad. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.